Amigos y amigas de Ávila TV, bienvenidos a tu podcast favorito Entre Películas. Aquí estaremos hablando, como siempre, de los géneros cinematográficos, estaremos hablando de estas producciones audiovisuales que han hecho historia. Pero antes, quiero recordarles nuestras redes, estaremos hablando del cine venezolano y puedes interactuar con nosotros en @entrepelículas 2022. También @Ávila TV suena y nuestra red por YouTube, Mariana. Ávila TV, un episodio además hoy muy especial para nosotros, pues dedicado solo al cine venezolano, en 2 partes. Podrá ver entonces lo que ha sido pues la historia de nuestro cine nacional. Hay toda una discusión si hay un cine venezolano o un cine hecho en Venezuela o un cine hecho por venezolanos. Creo que esa es una discusión que viene desde hace mucho tiempo, sobre todo porque no tenemos, sinceramente, una industria nacional. No. Tenemos un cine que ha sido apoyado mayormente por el Estado o que independientemente lo han manejado productoras. Entonces, hablar de un cine, si se quiere, venezolano, cuesta un poco hasta que no tengamos una industria. El Estado se ha encargado de tener toda una plataforma desde la distribución, la Villa del Cine, incluso podemos hablar de la distribución a través de Amazonia Films, pero una industria que sea autosuficiente, que pueda, digamos, hacer realizaciones planificadas y decir, bueno, se van a hacer tantas producciones, no lo tenemos todavía, estamos en vías de eso. Exactamente, yo creo que poco a poco hemos construido conceptos, hemos construido además una posición dentro de América Latina, sobre todo en América Latina. Creo que todavía nos falta ese empujoncito. Pero tenemos pues realizadores. De llegar tenemos grandes técnicos, hay muy buenas producciones. Entonces, hablando un poco de historia, hay una de las primeras realizaciones en 1898. Estamos hablando de muchachos bañándose en el lago de Maracaibo. Un corto, es una de las primeras realizaciones. Hubo otra realización también hecha en el Zulia de la misma época. Pero de allí damos un gran salto a nada más y nada menos que a Margot Benacerraf. Margot Benacerraf, Araya. Con Araya, una película premiada a nivel mundial, puso al cine hecho en Venezuela, al cine hecho por venezolanos, en la palestra. Y Margot Benacerraf, además, hay que hacerle un homenaje. La Cinemateca Nacional está cumpliendo en estos momentos 56 años, fundada por Margot Benacerraf. Digamos que a partir de allí empieza como una tradición. Hay una tradición donde no podemos dejar de mencionar. Vamos a hablar de varias películas de Román Chalbaud. ¿Qué me dices de Román Chalbaud? Román Chalbaud, bueno, pues un maestro para nosotros dentro de lo que ha sido el cine venezolano. Sus películas pues han catapultado la filmografía en Venezuela, con películas como Domingo de Resurrección, La quema de Judas, Caín El pez adolescente. que fuma, Caí en el adolescente, la planta insolente. Cuchillos de fuego. Un referente puntual para el cine venezolano. El rebaño de Los Ángeles. Román Chalbaud además tiene ya unos cuantos añitos y sigue haciendo cine. También hizo comedia dentro del cine, hizo Ratón en Ferretería, que es lo que no ha hecho, creo que Román Chalbaud. La gata borracha también. Es en definitiva, está vivo, Román todavía sigue haciendo cine. Yo voy a hablarte de mis películas preferidas, en el caso de Román Chalbaud, Cuchillos de Fuego. Hay un personaje allí, un actor que en su época era muy famoso, aquí lo conocían como Meteoro. Este chamo Gabriel, que digamos para mí no es el personaje más emblemático, no es el, digamos, para mí la mejor actuación, sino la de Javier Zapata, un gran actor que logró hacer en el cine solo 3 películas, luego el destino se lo llevó. Gran actor de teatro, Javier Zapata, actuó en aquella película de Atahualpa Lichi llamada Río Negro. Pero Javier Zapata hace ese personaje del malandro, del PRAN,
dice que en la cárcel domina, pero domina dentro de la cárcel y domina fuera de la cárcel. Pero Cuchillos de Fuego es una gran historia, una historia de mucha pasión, una historia que desacta toda una vorágine, donde digamos lo delincuencial tiene un segundo plano realmente dentro de esta película. Allí lo importante es la pasión, es como incluso luego esa pasión lleva a una gran venganza, para no hacer un spoiler. Creo que es una de las películas mejor realizadas de Román Chalbaud, pero también tengo que hablar de esta gran película donde actúa Marisoliani, El rebaño de los ángeles. Es una película desarrollada en un ambiente escolar, en un liceo, donde hay una muchacha que está siendo violentada por la sociedad, por esa gran realidad. Y también la película refleja un poco el tema de un estado represor. Hay una cantidad de cosas contra las luchas estudiantiles. Esa película tiene un gran significado y bueno, no podemos dejar de hablar de esta película que es El pez que fuma, una película que también retrata la noche venezolana, sobre todo la noche de esa época, esa noche donde ocurren una cantidad de cosas ocultas, de las que poca gente sabe, esas grandes actuaciones, o sea, no podemos olvidar a Hilda Vera allí, a un Miguel Ángel Landa. Creo que si hay un cine que puede considerarse icónico dentro del cine venezolano, es el de Román Chalbaud. Para mí una de mis favoritas de Román Chalbaud, además El pez que fuma, la tengo de primerita en la lista, en mi lista de Román Chalbaud, también es La quema de Judas. Además se trata, pues bueno, todo el tema de lo que ha sido la Semana Santa también, pero apostando también a temáticas sociales muy puntualizadas en el cine de Román Chalbaud. Creo que ese toque no se ha perdido en ninguna de sus películas, independientemente. Sí, el tema político, bueno, todo el tema político Cangrejo, y social, por ejemplo, Venezuela, las dos Cangrejos son basadas en los libros, o en este caso, en el libro de Fermín Monleón, de 4 crímenes, 4 poderes. Recordemos también que Román Chalbaud viene de escribir además teatro, sí, antes de incursionar en el bueno, cine. Caín Adolescente es una obra de teatro que luego es llevada al cine, lo mismo también con La Oveja Negra. Román Chalbaud es un gran dramaturgo, es un gran cineasta, es un gran autor. Román escribe muy bien, Román ha hecho hasta poesía. Pero no solo tenemos a Román Chalbaud, también tenemos a otro de los grandes realizadores, de los grandes autores cinematográficos, que es Clemente de la Cerda. Clemente de la Cerda hizo gran historia dentro del cine, no solo por sus realizaciones que retratan gran parte de la realidad venezolana, de esa realidad que está de alguna manera invisibilizada o que estuvo invisibilizada y que Clemente de la Cerda se encargó de ponerla allí y marcó al cine venezolano. Y estamos hablando nada más y nada menos que de una película que hasta el día de hoy sigue siendo un gran referente, que es Soy un delincuente. Esa actuación clásico, además de Orlando Zarramera, donde vemos como un joven a través de un sistema que es llevado a la delincuencia, y de cómo este joven incluso que quiere de alguna manera hacer un cambio, pero se da cuenta de que para él poder cambiar hay que cambiar todo un sistema. Es algo que se retrata no solo en una película como Soy un delincuente, también está la película Los criminales, del mismo Clemente de la Cerda. Y Clemente de la Cerda, que tiene una obra prolífica, luego termina con una comedia. O sea, su última película la hace en Mi parroquia, La Pastora. Se llama Agua que no has de beber, también protagonizada por Orlando Zarramera. Es una crítica al poder, es una crítica a cómo tenemos los servicios, hay que mejorar el agua en este país. Desde la época de Clemente de la Cerda ha estado pasando esto. Y bueno, el cine de Clemente era un cine, o es un cine, porque su obra todavía está allí y la podemos ver, muchas de esas la podemos ver a través de las redes sociales. En el caso, es una crítica social, tiene un gran discurso social el cine de Clemente. Yo siento además de Clemente de la Cerda, de Román Chalbaud, nuestra filmografía ha estado marcada muchísimo por 3 temáticas sociales, políticas e históricas. Sí, pero totalmente. No podemos dejar atrás a las mujeres. Vamos a hablar de las mujeres que han hecho cine en Venezuela. Solveig Hugestad.
Margovera Serrat. Pero antes de hablar de nuestras mujeres realizadoras, la invitación es que nos sigan por todas nuestras redes sociales, @Ávila TV Suena, @Entrepelículas 2022 a través de Instagram, nuestro canal de YouTube, Ricardo. Ávila TV, nuestras redes personales, @Itacanáufrago. Mariana Yepes en Instagram y Twitter. Pero mira, Solveig Hugestein, también Fina Torres. En el caso de Solveig, creo que hay una película de ella que nos marca y nos marca también, sobre todo porque ella como realizadora asume más o menos esa identidad que hay en el cine venezolano con respecto a lo social. Podemos hablar de una película como Macu. La famosa Macu. La mujer del policía. La mujer del policía, Daniel Alvarado. Sí, Daniel Alvarado, esa gran actuación. Así es. Retrata un momento donde un policía asesina a 3 jóvenes. Eso ocurrió en la vida real y la película está inspirada en eso. Y podemos decir de Macu, Mejor conocido como el monstruo de Mamera, si no me equivoco. monstruo de Mamera. Por cierto, recientemente se había dicho que el monstruo de Mamera estaba muerto. No está muerto. Un reconocido periodista de nuestro país pues pudo entrevistarlo hace poco. Vive en Ciudad Bolívar, además, el famoso monstruo de Mamera. Sí, digamos que retrata esa realidad del barrio, esa realidad profunda. De eso han hecho varios cineastas venezolanos o cineastas que vinieron a hacer cine a Venezuela, porque podemos hablar entonces en este caso de un cineasta mexicano-venezolano que es Mauricio Wallerstein, otro de los grandes íconos y de los grandes referentes de nuestro cine. Pero para hablar del cine venezolano no solamente podemos hablar de los directores. Bueno, que no se me olvide Fina Torres, si no, Fina no nos los va a perdonar. Fina Torres hizo para mí una gran película como Habana Eva. Me encantó esa actuación de Prakriti Maduro, de verdad que se metió en el papel. Prakriti parece una cubana, hace el papel de una cubana. Muchos criticaron, bueno, pero ¿por qué si había actrices cubanas, por qué agarraron a una venezolana? No, es que Prakriti lo hizo muy bien, aunque en la película hay actores y hay una coproducción con Cuba. Bueno, digamos, están los actores. Hay que reconocer grandes actores como Miguel Ángel Landa, como Rafael Briceño, como Orlando Urdaneta, como Choni Fuentes, Alicia Plaza, o sea, ahí Tania Sarabia. Tania Sarabia. Yo creo que el cine venezolano es muy nutrido en sus autores, porque estos actores también eran Toco Gómez, por ejemplo. Ese es uno de mis favoritos. Sí. Toco Gómez, además, un exponente del humor. Además, del humor, de la comedia. En nuestro país. Pero yo quisiera también pues plantear acá una discusión entre ambos. El cine venezolano pues ha estado de cierta manera rechazado en algunas cosas. Creo que la industria cinematográfica hegemónica, a través de sus distribuidores en Venezuela, y esa crítica viene desde siempre. Yo hago también una autocrítica. No solamente con el cine venezolano, exacto, con el cine latinoamericano. En la historia de nuestro cine primero, la filmografía era para gente de dinero. No se hacían producciones en Venezuela. Aquí lo que llegó a pegar fue las películas mexicanas con Pedro Infante, Mario Moreno, Cantinflas. Era lo que se vio por muchísimo tiempo en nuestro país. Por eso es tan extraño muchísimas veces hablar, cónchale, cine venezolano, caramba. Siento que fuimos renegados por muchísimo tiempo por potencias extranjeras. Pues. Sí, podemos decirlo así. Es porque evitan que nosotros veamos la identidad, o sea, veamos nuestra propia realidad, veamos otras realidades que muchas veces no son completas realidades, sino son muestras de un gran relato, claro, para imponer una forma de pensamiento. Y que además luego se catapulta no el cine, sino la televisión. Se catapultan, sí, es la industria de las novelas. Se apuesta más a esto. Bueno, la industria de las novelas en Venezuela fue en algún momento, sí, una industria autosuficiente. Llegamos a tener grandes novelas, las grandes audiencias. En ningún momento estamos criticando las novelas, sí, al contrario. Estamos hablando de Cristal, por ejemplo, o esas producciones donde estuvieron involucrados grandes autores como José Ignacio Cabruja, o estamos hablando también de Julio César Mármol. Creo que se hizo un gran esfuerzo en hacer cine para televisión. Exactamente. Podemos hablar de Gómez.
Gómez, una gran realización a nivel de actuación, Rafael Briceño haciendo del Benemérito. Vemos también producciones como Pobre Negro, estas novelas, esta literatura venezolana de Rómulo Gallegos es llevada a la televisión, también al cine, pero en el caso de la televisión venezolana podemos ver grandes producciones donde estuvieron grandes directores, incluso directores de cine hicieron mucha televisión, como César Bolívar. El mismo Román Chalbó. El mismo Román Chalbó hizo televisión, Clemente de la Cerda. Entonces, Luis Alberto Lamata. Para una segunda oportunidad, vamos a hablar más del cine que se ha hecho de unos 30 años para acá, pero hablando todavía de ese cine que se hizo en los años 60, 70, 80 y 90, vamos a hablar un poco de estas realizaciones que quedaron quizás en el olvido. Uno, Olegario Barrera. Pablo de la Barra. Pablo de la Barra. Aventurera. Cuéntame de Aventurera. Ay, Aventurera. Tiene que ver con Colombia y Venezuela. A mí me hablan de Aventurera. Es una gran película. Los invito además a verla. Está en estos momentos es de fácil acceso. Flavio Caballero, Toco Gómez. Además que se habla pues de ese tema social en Venezuela, ese tema de disputa entre las clases sociales, grandes escenarios, el centro de Caracas. Que digamos, en nuestro país no podemos hablar de que haya un exacerbado chauvinismo. Sin embargo, ahí se tocaba el tema de Colombia y Venezuela, que se toca un poco en punto y raya, pero en el caso específico de Aventurera, ahí vemos que había como ciertas distancias. Aventurera, además, su punto central es un acontecimiento pues que marcó la historia de nuestro país, que es el atentado a Rómulo Betancourt. Sí. Pero Pablo de la Barra apuesta a contar temáticas sociales con elementos de humor. Sí, es una gran comedia, es una comedia que podemos disfrutar, pero que también tiene una tragedia. Sí, o sea, totalmente. Ahí hay una gran tragedia, y Pablo de la Barra como autor, al que estamos esperando con una nueva producción, esperemos tenerlo aquí. Pablo de la Barra además es un cineasta chileno que adoptó a Venezuela como su segunda casa. Además, sí, y bueno, ha hecho, digamos, de este país y ha logrado calar dentro de la producción cinematográfica venezolana. Hay otros autores, hay otros realizadores que, si bien es cierto, no tienen una obra tan prolífica, tienen películas muy significativas. Estamos hablando, por ejemplo, de Roque Zambrano. Roque tiene una película reciente que es Canción de las Sombras. De Roque podemos decir, además de sus otras realizaciones, además de sus otras películas, que también es un autor preocupado por la identidad nacional y sobre todo por el cambio y la temática social. También podemos hablar de otros cineastas que han hecho sobre todo documentalismo. Estamos hablando de Lilian Blaser, que es una de las nuestra gran maestra del documental en Venezuela. Y no podemos olvidar a Joaquín Cortés. También. Joaquín Cortés, un gran fotógrafo, pero además un gran documentalista. Ha retratado esas realidades, por ejemplo, como aquellas que están también invisibilizadas de lo que pasa en las minas. En esas minas del Callao, en esas minas que están en el estado Bolívar. También hay otros cineastas como Jesús Enrique Guedes, que también se dedicaron al tema documental, pero no podemos olvidar a alguien como Edmundo Aray. Quiero hacerle un homenaje a Edmundo Aray, que hizo animación, logró hacer películas animadas, películas que para los niños tienen un gran significado. Bueno, estamos hablando de Bolívar, ese soy yo, Martí, ese soy yo, Manuelita, ese soy yo. Creo que Edmundo Aray también hace gran historia en el cine venezolano porque se atreve a unos relatos, a una narrativa que a mucha gente no le parecían atractivas. Pero si hablamos también de Fina Torres, que comentamos de Fina Torres, Oriana. Para mí una de las mejores películas venezolanas que tenemos en estos momentos y que plantea además una dirección de arte real. Sí. Además que se fusiona absolutamente con todo. Todo tiene un concepto, todo tiene un porqué.
Además, Fina Torres para mí es una de nuestras A mí me mejores encanta realizadoras. de Fina Torres una comedia extraordinaria llamada Mecánica Celeste. Es una película donde se combinan elementos de la sexodiversidad, que era como un tabú hablar de eso en el cine venezolano en ese momento. Pero tenemos también que decir, hay una mujer realizadora además que yo quiero muchísimo, le mando además un saludo enorme, Esther Picharalambide. Claro, ¿quién Además, no puede olvidar Libertador Morales, el Libertador justiciero, Morales. y recientemente Qué buena broma, Bromelia. Sí. Pero esas películas recientes las vamos a hablar entonces en nuestro próximo capítulo. Para nuestro próximo capítulo, entonces, vamos a hablar de estos realizadores que están todavía haciendo cine, que están apostando por el cine nacional, pero que además estos realizadores, con sus propios recursos, bueno, una Patricia Ortega, por ejemplo, que se dedican a hacer cine más por pasión que por lo que les genera, digamos, de una manera monetaria. Esos son los verdaderos realizadores a los que estamos apoyando. Entonces, vamos a despedir este programa para invitarlos en una segunda parte donde ampliaremos este abanico de películas que se están haciendo en Venezuela. Y bueno, Mariana, despide con nuestras redes. Así es, bueno, Entre Películas 2022, @Ávila TV, suena en nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube, Ávila TV. También antes de despedirnos, pues hacerle una invitación a que vean nuestro cine venezolano, que fomentemos pues el ver el cine venezolano. No todo es la industria de Hollywood, no todo es otras fronteras, también tenemos que ver lo nuestro y se están haciendo pues trabajos que próximamente ustedes van a seguir viendo. Será entonces hasta un próximo episodio. Y no se pierdan nuestra segunda parte dedicada al cine venezolano por tu podcast favorito, Entre Películas.